Bueno, te lo veníamos anticipando básicamente a esto que venía pasando en la Argentina, te lo dijimos 1000 veces. Creo que lamentablemente el periodismo debe dejar de ser necesariamente militante, porque si no sorprende inclusive hasta el propio presidente. Yo ya no entiendo bien cómo son los consumos de medios de comunicación, tampoco entiendo mucho ya cómo es esto de hacer periodismo en la Argentina. No entiendo la política, sinceramente no entiendo más a la política. La reacción del ciudadano es lo único que se entiende claramente. Me parece que era la cuestión evidente que iba a suceder, pero ayer sucedió un hecho muy raro durante todo el día, y es que había que hacer periodismo en el medio de una elección en donde supuestamente había que respetar las leyes, que eran necesariamente respetar la veda electoral. Participé acá en la radio, en Radio del Plata, y participé también en Crónica TV, con un análisis que nos llegaba de datos que tenían ambos partidos políticos que habían participado ayer de la contienda, y con esos datos se movió la política. Se movió tanto Manes, se movió Santilli, hablaron tipo 8:15 de la noche, 8:30. Sí, pasadas las 8 se presentaron la mayoría para charlar un ratito, ¿no? Todavía sin resultados oficiales. Para cerrar. Sí. O sea, Santilli y Manes habían cerrado ese capítulo, o sea, para no salir. Si vos perdés, digamos, tenés que salir de ese lugar. Y me parece que hay mucho análisis para hacer, evidentemente, que el gobierno me da el temor que no entiende lo que ha sucedido, no supo lo que había sucedido en el país que está manejando, lo cual es muy grave, digamos, ¿no? Las urnas estaban diciendo que habían perdido por paliza en todo el país, y el gobierno estaba festejando. La hicieron ir a Cristina Fernández de Kirchner al búnker para festejar, y una hora después, hora y media, no hora después, se dio vuelta el resultado. O sea, hay un gobierno que no sabe lo que está pasando en la Argentina. Yo quiero imaginarme, acá evidentemente que quien está en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia, evidentemente no está a la altura de las circunstancias, como tampoco lo está Frederick, como tampoco lo está el jefe de gabinete. Pero lo que más me llama la atención, que era un tipo que está formado y que es un tipo que respeta todo el arco político, inclusive opositor, Guado de Pedro, no haya tenido esta información, no sé, 15 días antes de cómo se venía la elección. Estas cosas suceden 15 días antes, no 40 minutos antes de que hable un tipo que creía que había ganado la elección. Y teniendo en cuenta que ni el opositor más optimista de todos esperaba esta diferencia en ninguno de los distritos donde ganó Juntos por el Cambio. Lo cual lo torna normal y natural, digamos, que la oposición no lo sepa. Si no estás manejando el país, digamos, los datos oficiales, cómo se mueve absolutamente todo, bueno, eso te puede pasar. Ahora que tienes datos a mano es distinto, ¿no? Pero claro, vos tenés el país en tus manos y evidentemente no lo podés manejar. No manejás ni siquiera los datos de la elección. Es grave realmente lo que pasó ayer, pero más grave es lo que puede llegar a ocurrir en 4 horas, cuando el mercado se empiece a expresar, cuando la economía se empiece a expresar, porque la derecha ahora sí va a avanzar. Todos los partidos opositores hoy evidentemente que lo van a definir, porque además es natural que así lo sea, porque cuando no lo fue, recuerden a Cafiero, que se lo llevó puesto Alfonsín, cuando quiso mantener la gobernabilidad o la democracia, en ese intento se lo lleva puesto a Cafiero y surge Menem, porque lo que decía Milei ayer es un mensaje sumamente duro, irracional, pero que ha aprendido, porque evidentemente el pasto está seco y cualquier llamita de fuego empieza a agarrar, y es lo que puede pasar con la Argentina.
lo que decía Milei ayer es cierto, digamos, lamentablemente es cierto. No va a permitirle a Juntos por el Cambio que ayude al gobierno, porque los trata de paloma. Entonces, pensando en la próxima elección, también está acorralada la derecha en Argentina. Estos son una suerte de consecuciones de errores graves que ha cometido el presidente, errores gravísimos desde un comienzo, pero sobre todo los primeros errores eran de comunicación. Y el segundo error grave es haber prometido algo que después no lo llevó a la realidad. En la práctica, la Argentina hoy es muy pobre. Hay gente que no está morfando. ¿Cómo esperaba el gobierno que reaccionara el pueblo? Sino de la manera en que lo hizo. A ver, cuéntenme cómo esperaba el presidente Alberto Fernández. Inclusive me llama la atención que la propia vicepresidenta no haya tenido el dato, la información, o aunque sea el olfato de darse cuenta que iba a ir tan mal todo. Porque no es que tuvieron un error de cálculo que puede haber sido más 2, menos puntos. O no, perdieron todas las provincias, Córdoba 10 puntos. En caso de que vos tengas un error de cálculo de menos 2 puntos, ¿no? Y conozcas esa posibilidad, ¿tampoco salís a festejar de la forma que se hizo en el búnker del Frente de Todos? No. Bueno, pero el margen de eso, los que festejaban era Tolosa Paz y otra gente que ni siquiera son conocidos, digamos, son personajes menores en este efecto, claramente la gente lo aparecer, digo, Tolosa Paz, por más que sea un personaje menor en cuanto a, si uno la para con Cristina Fernández de Kirchner, con el mismo presidente de la Nación, no puede salir a festejar porque es la cara de una boleta. Bueno, no importa. No importa. En ese caso no lo sé. Lo que sí sé es que los que manejan este país no sabían que habían perdido y por paliza esta elección. Perdieron casi todas las provincias, excepto las del NEA, en donde tenés más o menos Tucumán. En realidad Tucumán está muy bien, Catamarca está muy bien, San Juan, ayer escuchaba que está muy bien. Está pésimo Capital, o sea, con una campaña muy fuerte del Frente de Todos en Capital, Leandro Santoro logra sacar el 24% de los votos, cuando Milei sacó el 13,66%. O sea, Milei está 11 puntos abajo de Santoro, que, a diferencia de Santoro, Milei no tenía nada, sinceramente no tenía nada. Digo, lamentablemente yo entiendo que del otro lado debe seguir habiendo bronca, porque conozco a nuestros oyentes, pero es hora de que le pidan los oyentes a los periodistas que hagan periodismo, porque, no se llegó a ningún lado con tribunas, Y creo que gran parte de esas chances electorales perdidas por el propio presidente, primero son errores comunicacionales propios del presidente, que se sobreexpuso en cuanta nota podía dar al comienzo de su gestión. Todas las notas que tenía que no dar el presidente las dio. Y después siguió con tipos que supuestamente de los medios de comunicación lo asesoran para salir a hablar. Y esto es lo que tenemos, este es el resultado. Al margen de la política que ha aplicado, que no tiene un pedo que ver con lo que había prometido. Hay un pueblo que está enojado y que ayer se movilizó a votar. Un 67% de la gente fue a votar. Uno esperaba que en plena pandemia, y como estaban las escuelas abarrotadas de gente, con una fila de gente en cada una interminable, uno esperaba que fuera menos gente a votar, o que se expidiera menos porcentaje del padrón. Sin embargo, fue mucha gente, y eso es lo peligroso, porque la gente fue para expresarse en contra del gobierno. ¿Y por qué digo en contra del gobierno, no a favor de Cambiemos? Porque hace 1 año y medio la gente le dio una paliza a Cambiemos. O sea, no es que la gente pretende que vuelva a Cambiemos. Es como que no encuentra otra opción. Entonces castiga la política. Y lo grave es que hoy el presidente está sumamente debilitado. Siguieron de alguna manera con la consecución de errores en el Frente de Todos, lo exponen al presidente a hablar y al presidente no le salían las palabras.
O sea, fíjate que Cristina Fernández se resguarda porque se la veía con un rictus muy duro, muy enojada con el resultado y sobre todo con Alberto Fernández, por esto que estamos diciendo, todavía no cayendo en que evidentemente la política fue un desastre, porque para que pase lo que pasó en tan solo 2 años, evidentemente que la política falló y feo, pero todavía no cayendo en eso, sino cayendo en que, ¿cómo mierda me traen a este lugar? Diciéndome que habíamos ganado por 6 puntos y estamos 6 abajo, o sea, le erraron por 12 puntos. Por 12 puntos, un gobierno. Y lo sobreexponen al presidente, lo ponen a hablar, al presidente no le salían las palabras, presenta a los candidatos de nuevo, los candidatos se querían esconder bajo tierra, no sabían qué mierda hacer en ese lugar. Pero esto es la condena a la foto de Olivos, es la condena a el garche de Victoria Tolosa Paz y al hambre, muchachos. A eso sumale también la situación de pandemia que claro, obviamente complica todo. No hubo a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo un gobierno que pueda revalidar sus votos. ¿Es cierto? Durante este proceso de pandemia. Es cierto, eso es cierto, es así, es un dato objetivo, pero justamente en pandemia lo que tenés que hacer es manejar muy bien la comunicación. Y el gobierno fue pésimo en eso. Algunos decían, lo del garche de Victoria Tolosa Paz lo dijo con 2 pibes. No es momento. Muchachos, no entendieron nada, justamente no entendieron absolutamente nada por lo que estaba pasando el pueblo. En cuanto a lo comunicacional, hubo 2 Alberto Fernández. El bien asesorado, que fue el que estuvo en campaña, que se lo veía firme, que daba declaraciones realmente convincentes en comparación al menos con lo que era el resto de los candidatos. Yo no lo vi bien asesorado, para nada, yo lo vi sobreexpuesto. Estoy hablando de la campaña presidencial. Ah, claro, bueno, sí, es más fácil ser opositor, sí. Bueno, era distinto, ¿no? Y se manejaba de otra forma. Daba las notas que tenía que dar, cada una en el tono que correspondía, le hacían tocar la guitarra, tocaba la guitarra, si tenía que hablar de forma seria lo hacía también, estaba manejado de otra manera. La gente también votó, me parece que muy cercano a lo que acaba de pasar. La gente votó con bronca con Macri, porque la hambrió, porque la cagó, porque le llevó las tarifas a un lugar insostenible, porque las jubilaciones bajaron, porque endeudó el país, bueno, por muchas cosas, que es justamente el problema que tiene ahora Alberto Fernández, que tiene el mismo problema de Macri. O sea, todo lo que de alguna u otra manera la gente rechazó con Macri, ahora lo tiene Alberto Fernández. O sea, un gobierno que se supone que es progresista. No sé cómo va a ser para corregir este rumbo el presidente, pero yo creo por lo que supuestamente necesitaría el país, es casi que un jaque mate a su política. Y también, ojo con esto, porque ayer se la vio debilitada a Cristina Fernández. Hay que ver si hoy Cristina Fernández es ese ordenador que necesita el peronismo o que lo era hasta ahora. Estamos en una situación sumamente compleja. Me parece que en 3-4 horas vamos a tener un poquito más acabado el resultado y cómo van a reaccionar los mercados a esta situación en la Argentina. Hay que ver, porque aparentemente los únicos que habían tomado nota, y lo decíamos acá, eran los mercados. Los mercados son los que tienen la verdadera posta de lo que estaba sucediendo, y lo que me termina de dar la razón es que habían subido justamente las acciones de aquellas empresas que se verían beneficiadas con una política de derecha. Entonces, me parece que el mercado tenía más información que el propio presidente de la Nación. Lamentablemente lo digo, me parece que en este momento deben estar presentando su renuncia, me imagino, si tuvieran algo de dignidad, desde el jefe de gabinete hasta el último ministro, deben necesariamente darle la posibilidad al presidente de renovar el gabinete, pero no solamente renovar el gabinete, sino lamentablemente recostarse sobre la pata, lamentablemente lo digo, Lo digo con mucho dolor esto, porque la verdad que no es lo que uno pretendía o buscaba, pero se va a tener que recostar sobre la derecha del peronismo. A Alberto Fernández no le va a quedar absolutamente otra, porque ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, claramente. Y si se recuesta sobre la derecha del peronismo, ¿cuánto puede cambiar la ecuación de lo que vimos ayer? No, yo creo que sí, ahí puede haber un cambio evidentemente con Massa, puede haber realmente un acuerdo con el establishment, digamos, podría ir por otro lado. Lo que pasa es que las políticas que se vienen para nuestro país, gente, del otro lado, son cuestiones que vamos a tener que aguantar, y me parece que por mucho tiempo. En tiempo real. Hablar con Walter Gubar, a ver, lo vamos a incorporar al análisis. ¿Qué hace, Walter? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Y acá estamos bien, muy bien. Mirá, yo creo que es hora de poner un poco la cabeza en un balde con hielo, enfriar las ideas. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, a vos te han pegado mucho por ser crítico, y en realidad
lo que voy a hacer es casi una reivindicación de tu crítica. ¿Por qué? Porque parte de lo que ha perjudicado a este gobierno es el oficialismo bobo. El gobierno se ha terminado comprando el discurso del oficialismo bobo, de ese oficialismo bobo que pensando que pegándole a Fernando Iglesias estaba, digamos, apoyando al gobierno, y en realidad ese oficialismo bobo terminó haciéndolo crecer a Fernando Iglesias, y ese oficialismo bobo también terminó haciendo crecer a Viviana Canosa. Y ese oficialismo bobo, del cual todavía no he escuchado ninguna autocrítica, en el caso de muchos medios, que digamos, ayer hasta después de las 9 de la noche seguía diciendo vamos ganando, arrasamos, digamos, se creyeron su propio discurso. No, pero Walter, pero es grave eso. Vos sabés que un país tiene que tener un Ministerio del Interior y tiene que tener por lo menos una AFI que informe qué mierda está pasándole. No hace falta una AFI. No, ahí yo discrepo. No hace la AFI no tiene que ocuparse de eso. Con tener un periodismo inteligente, con tener funcionarios inteligentes, con no tener funcionarios genuflexos, alcance y sobra. ¿A qué te referís? Tomás. ¿A qué te referís? Hay que tener funcionarios que funcionen, hay que tener, en general, digamos, habitualmente en este tipo de historias el fusible es el jefe de gabinete, digamos, históricamente ha sido así. Primero que digamos, hemos tenido un gobierno donde el presidente ha estado absolutamente expuesto, porque no ha habido un jefe de gabinete, digamos, que haya hecho, digamos, de pared, digamos, de stopper. Porque no confía el presidente en su propia gente, no confía, no quiere que hablen los otros porque él cree que habla mejor que el resto, y es el fusible realmente. Ayer lo vimos hablar al presidente de la Nación en una cuestión inédita, en una paso, ¿escuchás? Un presidente de la Nación en una paso, justificando una paso. A ver si tomamos dimensión de lo que hicieron ayer con el presidente. Pero Tomás, lo que pasa es lo siguiente, vamos a los números crudos y fríos, para, digamos, no calentarnos entre nosotros. El Frente de Todos ha sacado menos votos que Cristina sola en la elección de 2017. Sí, entonces, claro. Digamos, me parece que ese es el dato más, entre comillas, terrorífico, más preocupante, porque, digamos, creo que casi todos saludamos esa coalición, y pensábamos que esa coalición era necesaria, pero después había que acompañarla con realmente con un proyecto. Con política. A ver, vos lo tenés al presidente que está recontraexpuesto, está todo bien, la política comunicacional es pésima, hay un presidente que no confía en sus propios ministros. Para mí todo el gabinete debe renunciar hoy y debe hacerse un rearmado real de cómo sería la repartija de poder dentro del Frente de Todos, y el presidente va a tener que sí o sí correrse un casillero para atrás, porque todo lo que ha hecho de manera política e inclusive en su propia gestión no le ha ido bien. Yo discrepo con vos en que hay un periodismo bobo que hace crecer al resto. No, el único que hace crecer a Milei y el único que hace crecer a la oposición es el propio presidente. Ayer se votó en contra del gobierno en todas las localidades. Bueno, yo no creo que San Luis lo vaya a perder Rodríguez Sá, pero ayer lo perdió a San Luis, no Rodríguez Sá, la perdió el gobierno nacional. Esto está más que claro. En eso estamos de acuerdo. Ahora, fíjate que además nosotros también venimos alertando, ojo, porque la derecha internacional viene creciendo, tiene un plan internacional, Vox de España viene avanzando sobre América Latina, ya quiere abrir su filial en México, y nosotros pensamos que Milei es un personaje casi, te diría, simpático en algún punto. Digamos, es ahí donde yo digo que en Argentina nos equivocamos de cabo a rabo. ¿Y qué es eso? Sí, la verdad es que no lo sé, Walter. Yo creo que acá el único equivocado fue el gobierno, y la verdad que desde hace mucho tiempo. Y no creo que le haga bien al país esta grieta, porque hoy no sé qué nos puede pasar a todos, ¿entiende? O sea, la verdad que no es una cuestión político-partidaria lo que sucedió ayer. Vamos a ver las repercusiones. Ojalá que no las tenga, Walter. Ojalá que no las tenga. Ojalá. Déjame agregarte un dato más, Tomás. Yo creo que además el gobierno se confió demasiado en la campaña de vacunación.
que por supuesto fue buena, fue exitosa, pero fíjate que sacrificaron a un excelente ministro de salud como fue Daniel Goyan, lo mandaron a hacer una campaña que en principio Goyan es más un tipo ejecutivo que un tipo, digamos, para ir al poder legislativo. Pero no está ahí el problema, el problema está en el gobierno. Pero perdóname, pero no, el gobierno, ¿vos no creés que el gobierno creía que con la campaña de vacunación ganaba la elección? Sí, claramente sí, lo cual era bueno, una locura, pero digamos. La gente toma la vacuna como un derecho por el cual no tiene por qué pagar con un voto. Esta es la realidad. Y me parece que es correcto que sea así. La gente toma la vacuna como un derecho. Sí, hay que ver si lo evalúa también como positivo, digamos. Lo económico no se puede soslayar, digamos. Lo que pasó en pandemia con lo económico fue realmente una tragedia. Decía, cuando Perón, digamos, a mí me parece que de las frases más felices de Perón, una de las más felices es cuando decía que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Y sí, claramente, sí. Bueno, sí, de todos, absolutamente de todos. Bueno, Walter, volvemos con vos en un ratito. Muchísimas gracias. Dale. Lo vamos a escuchar a Alberto Fernández, ¿te parece, Daniel? Vamos a escuchar ayer a Alberto Fernández después de ya el reconocimiento de los números duros, de cómo había sido todo. La verdad es que lo expusieron al presidente, se pusieron atrás todos, el resto del frente de todos, y lo escuchábamos a un presidente que estaba verdaderamente golpeado, justificando una PASO. Me parece que es mucho, poner a un presidente a justificar el resultado de una PASO. Pero bueno, esto decía Alberto Fernández. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos y además evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema. Pero quiero decirles que esta enorme encuesta, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para nosotros son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país, un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Ahí está, señores, el presidente de la Nación hablando justamente del pueblo. Bueno, vamos con las provincias, los resultados. Lo que impresiona un poquito, ¿no? De lo que dice el presidente, no es que dice, bueno, seguiremos trabajando no, habla de vamos a trabajar a partir de ahora, como si todo lo hecho anteriormente no hubiera servido. Evidentemente, para ganar la elección no sirvió, pero el trabajo no deja de estar ahí. Sí, no, hay gente que todavía no entendió que son dos modelos de país. Hay que demostrarlo, presidente. Hay que ponerse las pilas, hay que ser un poco más fuerte. Digamos, lo que me parece que intentó hacer el presidente es con diálogo cubrir algo que ya no existe. El diálogo no existe más en política, presidente, y eso ya se lo han enseñado del otro lado, ¿no? Aún con sus principales figuras, negando la legalización de la marihuana para la gente, que es algo muy importante para una minoría considerable. Y además de todo, hablando de que si tienen poder como para hacerlo, van a quitar, entre otras cosas, la indemnización para aquellos que sean despedidos. Ganaron por escándalo. No, pero no, bueno, está bien, no, me parece que es más profundo lo que pasó ayer que eso. Aún diciendo eso, me parece, María Eugenia Vidal sacó una diferencia muy considerable. Es que a la gente no le llegó ese mensaje, ni se sabe qué va a pasar con las leyes laborales. La gente todavía no puede absorber eso porque, repito de nuevo, hay un país que está devastado en serio, en educación, en cultura, en hambre, hay un país que no está bien para nada y que, bueno, lamentablemente estamos eligiendo el camino o el rumbo perfecto para que cada vez sea peor esto. Yo le voy a decir una cosa, Ali, yo entiendo que usted quiera responsabilizar al periodismo sobre el surgimiento de Milei, pero lo dijimos 5.500 veces. A lo único que tiene que culpar es a la política de que surja Milei, porque Milei ha surgido gracias a una pésima historia política en la Argentina. Y esperemos que no crezca, Mire lo que le digo, esperemos que no crezca. Soy Diego de Aedo. Evidentemente la gente quiere tarifazos, deuda, cierre de pymes, inflación de más del 50%, pérdida de soberanía, etcétera.
Es injusto, pero se esperaba, no hay dinero, las mayorías no comen. Esto dice Rubén, el pana Claro. de Catán. Claro, pana, o sea, la mayoría no comen. Cuando vos no comes, no podés votar a favor de un proyecto. Te pueden explicar todo lo que vos quieras, pero poco te debe interesar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, aunque yo creo que es crucial, para mí lo más importante, pero ¿sabés qué pasa, pana? Que yo morfo y mis hijas van a la escuela y gracias a Dios tengo salud y tengo laburo. Entonces, digo, lo puedo pensar desde otra perspectiva. La gente que no morfa, no. Se reduce a eso y no por una cuestión de egoísmo justamente, sino porque no hay nada más elemental que comer, nada más elemental que cumplir con las necesidades básicas de tu familia, y no es un contexto ni económico, ni social, ni político como para que la mayoría de la gente pueda hacer eso. Yo creo que el daño mayor en serio fue obviamente en el medio de la pandemia, cuando Alberto Fernández decía que había que cerrar los comercios. Eso es un daño irreparable para las familias, evidentemente, pero bueno, vos te la bancás porque decís, bueno, es la administración de la pandemia. Ahora, verlo después con la mujer pelotudeando en Olivos, y bueno, loco, o sea, digamos, eso rompe cualquier tipo de códigos, sobre todo cuando hay un presidente que te está diciendo, che, cuídate, no salgas, no hagas esto, tus hijos no van a la escuela, vos no vas a dejar laburar, si tu familia laburaba, bueno, va a salir uno solo y el otro se queda con los pibes, bueno, si está todo bien. Negocio, cerralo, que fue claro, dentro de lo económico lo más crudo, lo más doloroso. Entonces, a ver, está todo bien, vamos a hacer el esfuerzo, lo hacemos bien en profundidad. Ahora, vos te subís el sueldo, le subís el sueldo a los legisladores, a todos los funcionarios públicos, y encima hacés la jodita con tu mujer. Y no, maestro, hasta ahí llegamos, ¿me entendés? Y después aparece tu candidato hablando de Garche, y vos decís que está bien que hable de Garche, y bueno, muchachos, hay que parar con la joda, porque los escuché después de Victoria Tolosa Paz, a varios de los altos, al propio Kicillof riéndose. Entonces, no da para cagarse de risa, muchachos, porque el 50% no es el 10 ni el 15 que se está cagando de hambre, es el 50% de la Argentina. Una tragedia. 73% de los pibes son pobres. Esos pibes no saben ni siquiera qué eligieron. Si es Milei o es Vidal, evidentemente están equivocados en lo que han elegido, pero no les interesa. No eligieron el gobierno porque el gobierno no satisfizo sus demandas, que quizá tenían la esperanza de que eso sucediera en algún momento. Bueno, no sucedió hasta el momento, y lamentablemente la gente se ha expresado en ese sentido.